Si me sigues, sabes que soy una fiel creyente de la importancia del músculo cuando se trata de nuestra salud y de nuestra vida en general. Y en este podcast solamente he reafirmado la idea porque todos nuestros especialistas llegan a esa misma conclusión. Y por eso para mí es de verdad un gusto el saber que Birdman es patrocinador. Comencé a consumir Birdman proteína en polvo hace 8 años. Y mi sorpresa fue que después de consumir varias proteínas que me inflamaban, donde me sentía mal, Birdman me hacía sentir fenomenal. Con Birdman no tenía distensión, el sabor era espectacular y además me daba saciedad. Y después de 8 años, hoy estoy muy contenta de que por fin hayan aceptado ser patrocinadores de Fitlosofía, el podcast. Así es. Todos los podcasts, sobre todo de información de valor y gratuita, necesitamos un patrocinador. Pero qué mejor que sea uno con el que haya congruencia, que en realidad consuma y desde hace muchos años. ¿Has escuchado de la ayahuasca, de la psilocibina, del sapo, de las ceremonias, microdosis y muchas cosas que hoy son conversación de mesa? Bueno, el día de hoy sabremos, es una alternativa a la salud mental, es una medicina, es una droga y muchas otras cosas más de la persona más capacitada para hablar de esto en nuestro país. Te tienes que quedar. Fitlosofía. Fitlosofía. Eso que quieres saber, pero no tienes tiempo de leer. Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. Ceremonias, microdosis, ayahuasca, nuevas conexiones, despertares de conciencia y muchas otras cosas que suenan similares hoy son tema de conversación en mesas de familiares y amigos. El episodio de Fitlosofía de hoy es uno que me parece muy interesante y que probablemente a algunos les resulte disruptivo, pero que es una realidad y que además puede ser una herramienta. Pero para no hablar sin conocimiento, hoy está con nosotros una de las personas, de las profesionales doctoras con más experiencia, me voy a aventurar a decir del mundo, pero definitivamente de nuestro país, la más. Antes de que comencemos, voy a decirte de qué vamos a hablar el día de hoy. Medicina psicodélica. Y para eso vamos a dar un breve repaso al pasado. ¿Cómo inicia todo esto? En 1938, el químico suizo Albert Hofmann sintetizó el LSD, mientras investigaba un hongo que afecta al centeno. Sin embargo, no fue hasta 1943 que Hofmann descubrió sus potentes efectos psicodélicos por accidente. El pobre se echó como decimos, viajezote psicodélico por error, pero descubriendo una de las drogas más fascinantes, como él lo decía, que ha probado el ser humano. Esto llevó a que la comunidad científica estudiara en los años 50 y 60 tanto el LSD como la psilocibina, que nos ocupará el día de hoy. Explotaron tratamientos para la depresión, ansiedad, adicción al alcohol y neurosis, entre otros. Esto hizo que la droga fuera cada vez más popular y llegara a su pico en la cultura hippie de los 60s. Ya saben, desde Jim Morrison hasta los Beatles. Pero para 1970, el gobierno de los Estados Unidos clasificó al LSD y otros psicodélicos como sustancias de la lista 1, lo que significa su prohibición y la limitación severa de la investigación científica. Otros países adoptaron medidas similares y los psicodélicos fueron marginados tanto en la medicina como en la sociedad. Se generó lo que podríamos hoy llamar un estigma social asociado con los psicodélicos, con el riesgo para la salud, los problemas sociales y todos estos malos viajes de los que hemos escuchado historias, lo que a su vez pues detuvo investigaciones científicas. Y tuvieron que pasar 30 años para que la comunidad científica de nuevo le pudiera echar un ojo a los psicodélicos. Ahora se han hecho estudios como los de los 50s y los 60s que platicamos, pero se han ampliado los temas a estrés postraumático, adicciones generales, depresión, depresiones resistentes y otros tratamientos. Y bueno, los estudios han sido muy prometedores sobre la psilocibina. Los estigmas en algunas áreas van cayendo, en otras no tanto, pero hoy nos hemos permitido o se ha permitido la comunidad más investigación y por eso estamos aquí hoy con esta súper doctora. Como ya es costumbre,
Quiero leer, y les prometo que es lo último que les leo aquí, pero es importante que sepan el currículum de esta profesional, de esta mujer y también su experiencia personal. La doctora Carmen Amezcua es egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM con especialidad en psiquiatría, del Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente con una especialidad en adolescente y trastornos afectivos. Es asesora latinoamericana en temas de salud, ciencia y tecnología del Instituto de Psiquiatría Integrativa. Miembro de la Psychedelic Medicine Association, cuenta con más de 19 años de experiencia dentro de la industria de la salud, formando parte de grupos de liderazgo de las organizaciones médicas. Trabaja en su práctica privada y desde hace más de 6 años se ha especializado como psiquiatra integrativa. Forma parte del comité de expertos de la SSA para el tema de manejo de cannabis de uso médico y es miembro de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide. Hoy funge como médico facilitador de medicina psicodélica y la minimización de riesgo en uso de sustancias y es promotora del avance de la legislación y regulación del uso de enteógenos para fines medicinales. Espero haberlo dicho todo bien, doctora. Todo muy bien. Gracias. Solo quería dar un contexto de los años de experiencia que te ha tomado poder tomar las decisiones que hoy tomas y compartirnos este conocimiento. Y por eso quiero empezar esta charla, esta entrevista, con la primera pregunta. Carmen, doctora, ¿cómo llegas a esto? ¿Cómo eliges estudiar psiquiatría en principio? Porque tú y yo tuvimos una llamada padrísima. ¿En qué momento llegas a las sustancias psicoactivas? ¿Cómo llegan a tu vida? ¿Por qué estamos donde estamos? Pues primero, muchas gracias por la invitación. Feliz de que se abran espacios para hablar de salud mental, que es hoy una de las pandemias más importantes de la humanidad y de la cual se ha hablado muy poco, la verdad. Últimamente ese estigma nos ha traído consecuencias muy graves, como son esta alta prevalencia en depresión, en ansiedad, verlo ahora en chiquitos, en adultos mayores, que es cosa muy rara. Y pues bueno, ¿cómo llego yo? Siempre digo por serendipia. O sea, yo en realidad nunca quise ser médico. A mí siempre me llamó la atención ser artista plástica. A mí me gusta mucho crear, me gusta esculpir, me gusta pintar, escribir. Y pues hice mi examen para ser artista. Y mi madre me recordó que yo le hice a mi padre una promesa en su lecho de muerte, que fue no morirme de hambre. Y en no morirme de hambre, pues justo cuando llegó la hora de pues, elegir esta universidad, mi mamá me dijo, oye, ¿te acuerdas que hiciste esta promesa? Ser artista, no estoy muy segura que nos vaya a ayudar. Y yo iba muy enojada a la universidad. En ese momento había una fila inmensa y le pregunté al de adelante, oye, ¿tú qué vas a estudiar? No, pues yo voy a estudiar biología. ¿Y tú? No, pues yo voy a estudiar medicina. Y así en ese orden escribí en el papel medicina y biología. Llegué al examen y yo recuerdo perfecto, no sé a ti cómo te tocó, pero a mí me tocó hacer bolitas para rellenar esas preguntas y eso se metía a un lector y el lector te daba pues ya la respuesta de si habías o no habías pasado a la universidad. Y yo hice un dibujo en esas bolitas y resulta que yo me voy a mi casa muy feliz porque pues pensé, claro, no voy a pasar, está imposible que yo pase. Y el día que llegaron los resultados al periódico, mi mamá me levanta eufórica y me dice, medicina, CU, y yo decía, me quiero volver chango, o sea, ¿qué voy a hacer? Perdóname, Carmen, que te interrumpa. ¿Cómo que hiciste un dibujo con las bolitas? O sea, ¿ni siquiera pensaste la pregunta? Pues había algunas que leía como porque había gente que se quedaba ahí en el examen y estaba muy interesada. Y yo dije, pues mira, esta sí me la sé, esta no. Pero en realidad lo que yo hice fue un dibujo, un diseño con esas bolas, ¿no? Y, un diseño artístico. Un diseño artístico. Y pues entré a medicina, entré a CU. Fue la primera vez después de venir a una escuela de monjas que mi mamá me manda en metro y pues fui con mi mochilita. Imagínate una escuela de puras mujeres con esa estructura, con esos valores, y yo llego a CEU donde había de todo tipo de personas.
Hay gente de muchos lugares escuchándonos. CEU, platícanos. Ciudad Universitaria, que pues es la sede de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para mí fue ya una transformación hermosa el llegar a la universidad. Sin embargo, te puedo decir que yo de medicina los primeros años en Ciudad Universitaria hice muy poco de medicina. O sea, yo me la pasaba en filosofía, en el cine, en esgrima, en escalada. Disfruté muchísimo, muchísimo el campus. Y bueno, en medicina terminé realmente con bastante esfuerzo y mi tutor, porque nos asignaban un tutor en ese entonces, fue un investigador que era psiquiatra y que hoy es un personaje muy importante también de nuestro país. Y el doctor de la Fuente fue quien me ayudó, digamos, a terminar la carrera. Y pues terminando la carrera, él me dice, pues Carmen, ¿qué vas a hacer? Le dije, no, pues ahora sí estudiar arte. Me dijo, oye, no, ¿por qué no haces otra cosa? Tú eres muy buena escuchando a los pacientes. Y pues él, como buen psiquiatra, me dijo, ¿por qué no vas? ¿Conoces el instituto? Y le dije, no. Y me regaló un papelito y me dijo, ¿por qué no haces el examen nacional de residencias para hacer tu especialidad? Y lleva este papel al instituto, ¿no? Y bueno, hice el examen nacional de residencias, ahí un poco más como abierta, ok, vamos a hacer esto. Echándole más ganas. Echándole más ganitas, no haciendo dibujos. Pasé el examen, llegué al instituto y pues fueron 4 años de mi vida que la verdad disfruté y empecé yo a amar las neurociencias, ¿no? Y pues ahí pasaron muchas cosas en mi vida, en mi existencia. Siento que fue también un parteaguas muy importante porque empecé a encontrar esa pasión dentro de mí, ¿no? Y empecé a observar que a mí me encantaba escuchar el relato de las personas, que me encantaba hacer el hombro para la gente, que me gustaba ver esa evolución hacia una conciencia mucho más clara, hacia una salud mental, pero yo nunca estuve como muy contenta con el tipo de medicina que se hacía en psiquiatría. Y de hecho mi proyecto de tesis fue un proyecto en familias bipolares, en pacientes bipolares, pero con el tema de psicoeducación. O sea, yo me salí completamente como del esquema de lo tradicional de estudiar una medicina o de estudiar algún tipo de, no sé, ¿no? O sea, y yo dije, quiero saber qué pasa si la gente conoce de su enfermedad, quiero saber qué pasa con su pronóstico. Y la verdad que mi estudio fue hermoso porque pues vimos una transformación en el pronóstico y en la parte aguda de los pacientes que entendían que tenían cuando padecían trastorno bipolar. O sea, tu tesis era estudiar cómo si la gente se autoentendía. Lo estoy tratando de resumir en las palabras más burdas. Psicoeducación es enseñarle al paciente qué tiene, de qué va su enfermedad, cuáles son causas y consecuencias, cuáles son las señales de alarma, cómo manejar su enfermedad. Todo esto de estilo de vida que hoy hacemos en psiquiatría integrativa era parte como del modelo psicoeducativo y en ese entonces había muy pocos estudios sobre qué pasaba de forma aguda, o sea, en el momento en el que el paciente estaba pasando por la enfermedad y qué sucedía después. Y la transformación con la educación es simplemente darte información de qué es lo que te pasa, qué tienes, cómo... Alfabetizarte. Y a la familia, porque no basta con trabajar con el paciente, ¿no? Y tú me preguntabas que cómo... Así fue como llegué a la psiquiatría y cómo llego yo a los psicodélicos, cómo llego yo a estas sustancias. Pues seguramente como muchos de nosotros llegamos a ellas también de forma pues muy intentando buscar algo, la curiosidad, ¿no? Mi primer contacto con estas sustancias fue con ayahuasca y fue en la selva amazónica, un viaje que yo no buscaba en realidad, o sea, yo iba a Perú, quería conocer el Amazonas, yo he sido siempre una mujer de naturaleza, una mujer de exterior, una mujer de animales, de plantas, y pues ese viaje para mí era eso, o sea, era un viaje de naturaleza. Pero pues llego ahí y te ofrecen, ¿no? Pues, como el viaje, yo dije, bueno, pues ya estamos aquí, estamos en la selva, y lo hice y yo les puedo decir que a partir de ahí mi vida cambió radicalmente. O sea, fue un viaje. De un viaje. Sí, una sesión que se trató como es en la cosmovisión amazónica, el viaje por el inframundo, por la muerte, por la tierra, por tu presente y por el futuro, por el cielo. Y vi todo, y esto te estoy hablando hace muchísimos años, que en el futuro además
me vi madre, cosa que yo en ese momento pues no tenía ni pensado, ni tenía idea. Hablé con toda la gente del presente, terminé como ciertas relaciones que no me convenían. La planta me dijo, mira, este sí, este no. Me hizo como un plano de vida y me dijo, tú tienes que ir por aquí, por aquí, por aquí. Y ahí justamente yo empecé como a abrir mi mirada hacia las plantas, hacia otro tipo de psiquiatría, otro tipo de medicina. Me acerqué mucho a las comunidades, a entender el tema ceremonial, a entender las plantas. Y poco a poco pues fui volviéndome psiconauta, fui probando otras sustancias, principalmente naturales, porque te repito, a mí me encanta la naturaleza, entonces me iba al desierto y conocía a los güirras y probaba el peyote y después probaba la cannabis y veía cuál era como la parte ceremonial de la planta y así fui. ¿Y te interesaba la parte ceremonial? Tú como profesional de la salud mental y con conocimientos que otros no tendríamos, supongo que también hacías un análisis de qué pasa en la mente, qué pasa en el cerebro, qué efectos tiene cada planta o no. Pues mira, tengo que balconearme porque yo he sido una persona con un trastorno de ansiedad bastante importante. Yo fui una niña del 85, nosotros vivíamos en la colonia Roma y ese terremoto para mí, o sea, resultó en un evento traumático. Pues, ¿qué edad tenías? 13, 12, o sea, era una adolescente y yo recuerdo llegar a mi escuela, estar a una cuadra, verla caer, ver caer gente de edificios, ver cuerpos en la calle. O sea, son imágenes que hasta el día de hoy, o sea, por ejemplo, a mí la alerta sísmica me detona esas imágenes en la cabeza. El olor a gas, el olor a sangre, o sea, es una cosa muy importante lo que me pasa a mí cuando vienen todos esos recuerdos, ¿no? Entonces imagínate qué pasa cuando hay sismos de verdad o cuando sí, no, sí. O sea, mi cuerpo inmediatamente responde. Y eso hizo que mi cerebro adolescente pues se volviera un cerebro hiperreactor, un cerebro ansioso, un cerebro que siempre está en la sobrevivencia, que siempre está preocupado, que siempre está viendo, ¿no? Y en pues como sobrevivir, pues yo siempre fui una chava que le gustó el deporte, me gustó el deporte de alto rendimiento, hice gimnasia, hice natación, hice clavados, o sea, para mí esa era como mi dopamina, era mi droga, digamos, lo que me mantenía. Eje regulador. Exacto, lo que me mantenía viva y entonces en esa búsqueda, por supuesto, con las crisis más o menos de la adolescencia y la entrada a la adultez, probé antidepresivos, probé diferentes tipos de terapia y a mí en lo particular me caían muy mal, o sea, me daban migraña, me daban náusea, me daba vómito, me daba acné, subía de peso, o sea, eran efectos secundarios que yo decía, no puede ser que esto lo tenga que tomar yo de por vida, porque además es lo que me decían en ese entonces, pues como los psiquiatras o las personas que yo iba a ver, ¿no? Y terapias que realmente no me llevaban a ningún lado. ¿Esto a qué edad era? Pues te hablo desde esa edad, o sea, desde adolescente hasta la adultez fue buscar de todo tipo de ayudas. Entonces, cuando a mí me llegan las plantas y yo, por ejemplo, con ese viaje de ayahuasca, recuerdo haber estado en un estado también de paz por tantos meses que yo dije, esto no puede ser, o sea, algo tenemos que aprender y justamente como pues tengo esa parte curiosa, esa parte científica, entonces voy a lo que tú me decías, ¿no? Y entonces, ¿cómo actúa y cuál es el mecanismo de acción? Y es distinta la ayahuasca que el tepezcohuite, es distinto el DMT, el DMO, o sea, ¿cómo es la diferencia entre una psilocibina y esto, si los dos son serotoninérgicos? Y entonces comienzo realmente a estudiar toda la parte de los psicodélicos y comienzo a ver una aplicación, ¿no?, muy interesante. Sin embargo, yo me hago mamá hace 11 años y nace mi hijo y ha sido, la verdad, una de las cosas que más me ha retado en la vida porque es un niño neurodivergente, es un niño también con un cerebro muy distinto, ¿no?, muy atípico, y su crianza pues ha ido de la mano de muchos retos en el tema de salud mental para él, ¿no? Entonces, en esta búsqueda, a los 3 años, nosotros decidimos medicarlo como familia porque era imposible para él sentarse a comer, era imposible hacer actividades, o sea, de verdad era muy complicado. Yo voy con colegas míos, paidopsiquiatras, expertos en niños, y lo medican, le dan metilfenidato y esta toma de decisión hizo que él desarrollara trastorno obsesivo compulsivo como efecto secundario de la medicación. Entonces,
yo dije, no, esto no, o sea, no puede ser, y no puede ser que para él no haya ninguna otra alternativa, porque además me volví a ver yo respondiendo mal a los fármacos, no pudiendo salir adelante de la ansiedad y acordándome que lo que yo había hecho con las plantas me había llevado a otro lugar. Y es ahí cuando yo decido comenzar pues a tratar tal cual, o sea, Jerónimo como mi guinea pig, y empiezo a ver qué pasa si él empieza a consumir estos hongos adaptógenos, y qué pasa si podemos probar con él microdosis de psilocibina, y qué pasa si, como mamá literal desesperada de no hay alternativas para tu hijo y farmacológicamente lo intentamos como familia y no funcionó. Y entonces pues, se abre una puerta maravillosa que cuando yo veo en él pues toda esta mejora, dije, ¿por qué en él y no en mis pacientes? Imagínate lo fuerte de tener el conocimiento y a lo mejor por otros estigmas decir, no, vámonos por la ruta que yo aprendí que está bien, que era la medicación, y después darte cuenta, o me imagino ese momento decir, bueno, quiero mejores alternativas para mi hijo, quiero que no tenga que atravesar todo lo que yo tuve que hacer hasta llegar aquí, pero también debió haber sido una decisión complicada para ti como mamá y como profesional, ¿no? O sea, lo hago, no lo hago, y cuando ves los resultados, también supongo que... No, y vas en contra también muchas veces de tu propia familia, ¿no? Porque pues él tiene otra mamá y entonces también pues ella decía, ¿cómo vas a darle eso? O sea, estás loca, no, o sea, hay que llevarlo a otro doctor, por favor, pidamos otra segunda opinión, ¿no? Por favor, dame chance de intentar, o sea, con mi madre, con la gente que estaba alrededor, de qué estás haciendo, o sea, entonces te enfrentas, y yo lo veo ahora con los padres de mis pacientes que tienen autismo o que tienen algún trastorno en la infancia, que es de verdad muy complicado por el estigma y por todas las barreras que justamente hablabas en la introducción. El entender que estas sustancias pueden ayudar cuando nos han enseñado toda la vida que son drogas, que nos dañan el cerebro, que nos fritan el cerebro, que nos hacen actuar de una forma distinta. Y hoy que yo te cuento que son alternativas de tratamiento para niños, para adultos mayores, pues la gente como que no lo entiende, ¿no? Entonces, creo yo que el poder participar de estas medicinas y de estas alternativas con mis pacientes fue lo que a mí me empezó a abrir los ojos. O sea, yo empecé a ver cambios radicales, empecé a ver que además pues no solamente era qué planta o no qué planta, sino es el estilo de vida, es el ejercicio, es la meditación, es la comida, son los suplementos, o sea, todo lo que al final le vamos a llamar psiquiatría integrativa, ¿no? Y ahí fue una aventura de meterme realmente a estudiar, a certificarme, porque además aquí nadie te cree si no tienes un papel, ¿no? Y sobre todo en este papel o en este personaje que a mí me toca vivir, de ser médico psiquiatra, de ir al Congreso, de hablar con senadores, de hablar con diputados, de ser un líder de opinión que realmente pues tenga las credenciales, pues tienes que estudiar. Entonces fueron muchos años de estudio, de nutrición, de estudio de los adaptógenos, de estudio de la microbiota intestinal, de estudio de diferentes plantas que ayudan a la salud mental, no solamente los psicodélicos, para poder hacer un abordaje realmente completo, integrativo. Y una de esos bracitos fue la terapia asistida con psicodélicos, ¿no? Que es hoy una de las cosas que más me atrae, que más me encanta, porque cada día se sabe más. Estamos en un mundo tecnológico donde hoy sí tenemos imágenes cerebrales, hoy sí estamos averiguando qué pasa con la epigenética de los pacientes, hoy sí sabemos en sangre qué sucede con su testosterona, con su colesterol, con su cortisol, con sus inmunoglobulinas, o sea, y verlo ya de manera fehaciente con estas moléculas no es lo mismo a lo que teníamos en los años 60, que pues eran estudios clínicos bastante básicos, ¿no? Y era imaginarte, ¿no? O, bueno, creemos que esto lo está mejorando, pero no podemos asegurar que hoy ya puedes tener la ciencia detrás y las pruebas, que al final supongo pues era lo que a lo mejor las personas renuentes pedían, ¿no? Aquí está. Sí, eran los tiempos, recordemos, del psicoanálisis, recordemos que era la gente que se sentaba o se recostaba en el diván, que era esta exploración de la conciencia por medio de estas sustancias, lo que hacía que
la gente entrara a espacios de su conciencia y pudiera hacer una catarsis distinta o una interpretación diferente, pero no había como esta concatenación científica de la imagen cerebral, la genética, la ciencia, la microbiota, o sea, no existía. Hoy día hay estudios de inmunología, endocrinología, eje intestino-cerebro, imagen cerebral, electricidad en la corteza cerebral, de cada una de estas sustancias, ¿no? Entonces, sí vemos hoy que estamos frente a una ventana científica distinta. Y creo que lo entiendo, pero me gustaría que nos explicaras con base en lo que acabas de decir, ¿qué es la psiquiatría integrativa? O sea, me parece que lo que acabas de decir es encontrar la causa y todos los factores, pero ¿qué es en sí? ¿Cómo lo definirías? Mira, la psiquiatría integrativa tiene muy poquito, en realidad, de ser incluso algo que la Organización Mundial de la Salud reconoce, y esto sucede en 2017, donde la medicina funcional pues estaba un poco como surgiendo, y una de las patitas de la medicina funcional es la medicina integrativa, que justamente se llama así porque integra 4 pilares de trabajo: la espiritualidad, la mente, el cuerpo y la medicina de estilo de vida. Y estos 4 elementos, cuando son aplicados en los pacientes y son revisados y son atendidos, entonces te hacen un 360, ¿no?, de recorrido en toda lo que es la causa de la patología que está viviendo el paciente, a partir de quién es esa persona, con quién vive, qué hace o no hace ejercicio, sedentaria, es corredora, qué come, ¿no? ¿Qué es lo que está ingresando a su cuerpo? ¿Dónde vive? ¿Hay metales pesados? ¿No hay metales pesados? ¿Hay contaminantes? ¿Cómo es su relación con los demás, con las mascotas, con la naturaleza? ¿Cómo es su cuerpo? ¿Es una mujer que está entrando a la menopausia? ¿Es un niño? ¿Es un anciano? ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Es transgénero? O sea, sí hay toda una gama de cosas que ven al individuo en su totalidad. ¿Quién es esta persona? Y te digo, en la totalidad incluye la espiritualidad. Y la espiritualidad es hoy un tema que realmente es importante para la salud mental. La espiritualidad no es Dios como tal, no es una religión, es tu propósito de vida, es tu motor, es poder hablar contigo mismo, poder entender esta voz que está dentro de ti que te dice, ¿no?, hacia dónde ir, qué es lo que te prende, qué es lo que te llama, qué es lo que te llena el pecho, ¿no?, y te permite seguir adelante. Y esa espiritualidad hoy, si tú la preguntas en un niño o en un adolescente, en la mayoría de los casos está perdida y está desconectada. Y no hay una conexión entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Y regreso a los psicodélicos porque sí hay sustancias que se encargan de conectarte nuevamente con tu espíritu interno, con tu mente y con tu cuerpo, son esas sustancias. Y nuestros pueblos de milenios y milenios atrás conocían y sabían de alguna manera empírica que así era, porque usaban esas sustancias para poder, 1, hablar con Dios, 2, eran el oráculo del pueblo, el oráculo de la persona, y 3, para curar una enfermedad. Y la enfermedad para los pueblos independientes, los pueblos indígenas, implica siempre una desconexión cuerpo, mente, espíritu. Por eso surge un cáncer, por eso surge una enfermedad. Para ellos no se llama cáncer, no se llama lupus, no se llama artritis reumatoide. Es una enfermedad donde hay una desconexión de la persona en su cuerpo, en su mente y con Dios o con sus dioses, ¿no? Entonces, esas moléculas nos llevan ahí, nos llevan otra vez como a hacer el recableado de esta estructura, de este sistema que somos. Y nos recuerda que hay un Dios adentro, que nosotros somos capaces de escuchar esa voz y que esa capacidad de hablar con nosotros nos va a permitir, ¿no?, como pensar distinto, sentir distinto y actuar distinto. Cuidar más nuestro cuerpo y tener un estilo de vida más congruente con ese autocuidado, ¿no? Entonces, eres la primera médico que menciona 2 palabras que anoté aquí, que me parecen clave y que a veces parecería para algunos antagónica de la ciencia. Mencionaste conciencia. Muchas veces hablamos de conciencia con SC o con C, de las 2 maneras. O sea, el tener esta conciencia y lo alineamos con temas más
místicos, aunque no debería de ser. Y lo mismo con la espiritualidad o incluso con temas religiosos que tienen que venir de alguien más, y entonces eso a muchos a lo mejor nos puede causar una negación, ¿no? No quiero que me hablen de esto. Todo el principio de esta plática que nos has compartido tiene mucho fundamento científico. Incluso has dicho, hoy la ciencia a través de esto y este escáner y el cerebro, y utilizaste palabras que seguramente no puedo ni recordar, pero es decir, muestra de ciencia. Y aún así, no lo separas, sino que lo unes y lo haces una causa de esta espiritualidad de la que hablas. Y entonces me viene la pregunta de, cuando tú hablas de estas conexiones que nos llevan a esta espiritualidad, por ponerlo en palabras, ¿cómo sucede? O sea, porque te escucho y suena científico y mágico a la vez, pero no puedo como aterrizarlo. Me gustaría que nos dijeras. Yo creo que una de las fallas más grandes de nuestro sistema de salud ha sido el separatismo. Ha sido el creer que si hay una enfermedad del cerebro es del cerebro, si hay una enfermedad del corazón es del corazón, si hay una enfermedad del intestino es del intestino. Y entonces si estás enfermo de la mente es la mente. Y triste, pero cierto, esto ha llevado a un sistema de salud que enferma más, que estigmatiza, que cronifica, que no lleva realmente a la raíz del problema y que solamente, digamos, pone un label, pone una etiqueta, para lo cual pues hay una serie de fármacos, ¿no?, que hay que dar, y estos fármacos, lamentablemente, en la mayoría de los casos, y no es que digo en todos, genera mayores efectos secundarios. Entonces, cuando tú hablas de esta desconexión o este Dios en la ciencia, creo que ese es otro de los errores más graves que existe en la salud. Porque la salud y la plenitud, y hoy está muy de moda el tema de bienestar, ¿no? Y todo el mundo usa esa palabra, pero el bienestar es eso, o sea, el estar bien contigo, el estar bien con los demás, el estar bien con la tierra, el estar bien con el universo. Eso es en realidad el bienestar. Y tú no puedes estar bien si no estás bien espiritualmente. Y te repito, no tiene que ver con una práctica religiosa, tiene que ver con el estar consciente, el por qué vivo, para qué vivo, cuál es mi propósito de estar aquí, por qué hoy me paré a trabajar y estamos hoy platicando de esto, ¿no? Ese en realidad es el motivo de estar aquí. La ciencia ha fallado mucho y últimamente yo veo una luz como en el camino negro de este sistema, porque se está comenzando a reconocer la importancia de esto que te estoy diciendo. Hay muchos estudios clínicos, o sea, no son estudios teológicos, son estudios que la ciencia reconoce como factores protectores. La gente que cree en algo, que tiene fe, tiene mucho más probabilidades de vivir, de sobrevivir a una enfermedad, a un cáncer, a una enfermedad como la depresión. Incluso un factor protector del suicidio es esta espiritualidad, es esta fe en algo, es creer en algo. La gente no cree. La gente hoy no cree en nada, no confía en nada. Y el regresar a la confianza, el regresar a la fe, es algo que necesitamos rescatar como factor protector de salud. La espiritualidad también tiene que ver con el sistema inmune. La gente que es más espiritual, la gente que medita más, que reza más, que ora más, que canta más, tiene mejor sistema inmune, tiene mejores defensas. O sea, eso está en los estudios clínicos y demuestran cómo esas personas pues, se defienden mejor ante la vida. Y no quiere decir que porque tengas una religión vas a vivir más o te vas, pero quiere decir cómo la vivas, supongo, ¿no? Esta fe podría ser, como bien dijiste, incluso algo interno, que no tiene que tener un nombre que les resuene a todos, ¿no? Pero esta conexión de más. Hay unos estudios que son maravillosos sobre todos los lamas y la gente que hace budismo y que medita, ¿no? Y son estudios muy interesantes porque tú ves a los lamas conectados al electroencefalograma y le están sacando sangre cada determinado tiempo para poder medir esto que te estoy diciendo. Sí. Y hoy el mindfulness, la meditación, o sea, todas estas terapias de conexión y de conciencia
están, ¿no?, cambiando esto que te digo, que es que los científicos volteen a ver a Dios, que los científicos volteen a ver la espiritualidad, y Dios te hablo como cualquier nombre que tú le quieras poner, desde la Pachamama, la tierra, Yahvé, Hashem, Cristo, quien sea, ¿no? Pero el poder tener como esa figura de autoridad, esa figura de fe. Entonces, creo yo que eso está cambiando en la ciencia. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que hay que volver a las bases, hay que volver a lo que nuestros ancestros conocían y sabían, que era justamente estar en comunidad, ¿no? El estar conectados con algo, con lo divino, con el fuego, con la naturaleza, con el agua, con el viento, o sea, y de qué manera eso te permitía respetar también un poco más la tierra, te permitía comer de la tierra, y entonces era una manera también, la tierra me está dando porque yo le doy. O sea, era una relación, una simbiosis bellísima, ¿no? Entonces estamos simplemente, y creo que es algo bueno que está ocurriendo en el planeta, que estamos regresando un poco hacia allá. Y creo que las moléculas psicodélicas justamente nos permiten voltear a ver eso. Hay un efecto que se ha estudiado también, y después te paso el dato de la autora, pero es una mujer que justamente estudia dónde está Dios en el cerebro, o sea, dónde se encuentra como esa parte mística. En psicodelia hay algo que medimos, que son las experiencias místicas. Entre más misticismo hay en la experiencia, mayor eficacia clínica. Es decir, entre más veas a Dios, entre más te conectes con Dios o con los dioses, o con entender esto que te estoy diciendo, que todos somos Dios, que hay algo conectado, que hay más allá, y te regrese esta fe, la eficacia en depresión, en ansiedad, en adicciones, en la enfermedad que tú quieras, es mucho mayor que aquel que no vive en esta experiencia ese misticismo. Entonces, esta científica está intentando estudiar y qué está pasando. O sea, ¿por qué? O sea, el tema de Dios, el tema de ver, de vivir, de sentir a Dios, tiene que ver con los resultados tan impresionantes de esto que hablábamos tú y yo en esa llamada previa, ¿no? De una sola sesión con una sola sustancia puede llegar a tener una eficacia, por ejemplo, en una persona con adicciones, con una adicción al cristal, a la cocaína, y de estar en abstinencia por meses, o de una depresión resistente que no estaba mejorando con ningún antidepresivo, con ningún método, y que con una sola sesión, ¿no?, ves síntomas depresivos que están realmente casi que en cero, y ves una mejora que no, la gente no lo puede creer, digamos, wow, ¿no? Entonces, no es mágico, no es la panacea. También hay gente que no responde, como te decía, ¿no? El set y el setting también son importantes. ¿Qué es, ¿no?, el set y el setting? El set y el setting es quién está consumiendo esta sustancia. El set eres tú, es la persona, qué tan preparada está. Y el setting es el escenario en donde se está llevando a cabo todo esto, ¿no? Entonces, lo estás haciendo con un chamán, lo estás haciendo con un guía, lo estás haciendo con uno, como yo les llamo, ser de luz, ¿no? Es en una montaña, son pocas personas, son cientos de personas. Todo esto tiene que ver con el resultado de la experiencia psicodélica. Y de los resultados posteriores. Y del resultado, en cuanto yo te hablo como psiquiatra, de la eficacia clínica que la gente pueda estar buscando con estas experiencias. Rápidamente, pero ¿cuáles son estas sustancias? Es que oímos de psilocibina y luego escuchamos, bueno, dijiste ahorita, por ejemplo, la planta ayahuasca, es parte de los mismos, o sea, cómo los dividen. Y vamos, no va a ser aquí una clase completa, pero por lo menos para entender de qué estamos hablando. Fácil y sencillo y rápido. La clasificación más clara es sintéticos versus naturales. Los naturales, evidentemente, son todos aquellos que se encuentran en plantas o animales, porque también tenemos algunas ranas, algunos sapos que tienen ciertas sustancias que pueden llegar a utilizarse como psicodélicos. La mescalina, que viene del peyote, el DMT, que lo encontramos en este brebaje, no es una planta, la ayahuasca es un brebaje que tiene que ver con la mezcla de una liana y una planta o una hierba que se mezclan juntas y hacen en sí la ayahuasca. Tenemos la psilocibina, que proviene de los hongos psilocibes,
Y pues bueno, esos serían como nuestros naturales. Y dentro de los sintéticos tenemos la ketamina, que es legal en México, es legal en muchos países, un anestésico disociativo que gracias a él hoy podemos pues por lo menos tener un poquito de investigación y entendimiento de lo que sucede, porque te repito, es legal. Número 2 tenemos el MDMA, que estuvo súper en boca de todos hace algunas semanas, que la FDA decide pues darle para atrás al dossier que se presenta para que esta medicina, que es el Molly, el éxtasis, la tacha, pues fuera un tratamiento para el estrés postraumático. Y pues bueno, este es otro de los sintéticos que hoy también está, ahora sí que en primera línea de investigación. Ahí tenemos también el LSD, ¿no? La esketamina, o sea, ahí vemos todos estos sintéticos que el hombre ha diseñado con el tema también de poder investigar y poder llegar a lo mismo, a un estudio de la conciencia, a un entender de qué manera esto impacta el cerebro y cómo se puede utilizar a nivel de la ciencia. ¿Qué pasa en los 60? Que tanto estos sintéticos como estos naturales salen de los laboratorios, salen a la época hippie, al peace and love, y lo que está sucediendo hoy, que también lo vamos a comentar, es que el tema recreativo se sale de control. Y entonces, allá en ese entonces no había a lo mejor los chocongos como lo conocemos hoy, o pues había tachas, pero pues ahí había como este consumo de hongos, ¿no? Cannabis, LSD, el MDMA, o sea, empezaron a generarse todos estos grupos de contraguerra, de contracorriente, ¿no? De contracultura, y la época hippie pues hace que el gobierno de Estados Unidos con Nixon diga no, se están quietos, o sea, venía la guerra, estaba la cosa muy fuerte, todos los jóvenes estaban no a la guerra, peace and love, y pues eso al gobierno obviamente pues no le convenía, y deciden hacer el listado de la DEA de sustancias prohibidas o estupefacientes, donde meten a todos, o sea, todos, te hablo todos. Si tú revisas ese listado de la DEA, es un listado como de 100 moléculas, o sea, y dentro de esas están estos famosos psicodélicos y se quedan en un cajoncito ahí de lo clandestino, de lo ilegal. Por supuesto, como somos seres humanos y siempre encontramos el cómo, ¿no? Sí. Mantener la ilegalidad, pues siempre hubo ese mercado, se mantuvo ahí. Y eso permitió que la gente pues siguiera consumiendo estas sustancias, ya sea en un entorno recreativo, del rave, de la ceremonia, de la fiestita, ¿no? Pero en los años 2000, la investigación comienza a resurgir y les dicen los científicos, oigan, no, o sea, estas sustancias ayudan a la depresión, estas sustancias ayudan a las adicciones, estas sustancias ayudan a la ansiedad, al estrés postraumático. Y ahí viene esta nueva ola que se llama la revolución psicodélica, que es lo que estamos viviendo hoy día. Ok, y es que estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Todo el tiempo tú has hablado de estas sustancias como opciones para mejorar tu salud mental, física y tu bienestar. Y cuando las prohíben y de alguna manera nos hacen creer, y creo que me incluyo porque esa es la historia, que todas estas sustancias te van a llevar sí o sí a una adicción, te van a llevar sí o sí a un suceso traumático, la muerte incluso, te enseñan millones de imágenes de sobredosis, ¿no? Con todo esto, pues obviamente crece un miedo, ¿no? Uh-huh. Pero esto es totalmente diferente a lo que tú estás diciendo. Estás hablando de drogas recreativas que nadie te dice ni siquiera qué es lo que se están tomando, cómo lo están haciendo, en qué contexto. Es decir, es totalmente diferente a lo que tú estás hablando y refuerza además la idea de, ¿ya ven? ¿Ven cómo sí se mueren? ¿Ven? Y me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Qué opinas entonces de, en esta revolución psicodélica, que no sabía que así se le llamaba, hoy estamos viendo esta popularización, que así empecé la plática, de ceremonias microdosis, voy a decir que es lo que más hemos escuchado, ¿no? Y entonces ahorita nos explicarás cuál es la diferencia. Y mayormente con psilocibina, con la ayahuasca, y entonces es natural, no te va a pasar nada, pero escuchas historias fenomenales, pero también, por supuesto, escuchas historias de es que se fue a la fiesta y lo mezcló con alcohol y además tomaba X medicamento y se echó no sabemos cuánto ni de qué y pasó esto, ¿no? Y es una persona. ¿Qué sucede entonces ahora
¿Cuál es tu opinión más bien de todas estas personas que están aprovechando la oportunidad, porque me parece que así es, de hacer estas ceremonias o estos tratamientos sin tener los conocimientos? O sea, porque me tardé unos buenos casi 10 minutos en leer tu currículum para que tú llegaras a esta decisión de incluso poder administrarlo a tu hijo, que me parece que debe ser de las cosas más importantes en tu existencia, ¿no? Entonces, cuando lo tomas, bueno, pero la diferencia de alguien que dijo, ay, yo lo hice una vez porque alguien y ahora yo también voy a hacer mis ceremonias, ¿no? ¿Qué crees que es lo que está causando? Fit, un sistema enfocado en resultados para gente con muchas ganas pero poco tiempo. En Fit nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba. ¿Cómo te sientes hoy? Porque en la tribu ya sabemos que uno de los pilares para lograr un estilo de vida saludable es estar adecuadamente hidratado. Les quiero contar acerca de Liquid IV Hydration Multiplier. Polvo para preparar bebida con electrolitos no modificada genéticamente, adicionada con vitaminas y la dosis adecuada de sodio y azúcar para ser absorbida de mejor manera por el cuerpo. Ustedes saben que mi compromiso de aliarme con marcas que utilizo y en las que confío sigue vigente. Y por eso hoy quiero darle la bienvenida a Liquid IV como patrocinador de Fitlosofía. El producto ya está disponible para quienes estén interesados en Amazon y Costco y no se pierdan lo que estaremos haciendo en conjunto desde mi cuenta de Instagram. Pues hay una revolución también del ego, ¿no? Creo que eso es algo muy interesante que está pasando en esta sociedad. Y en esta revolución del ego, el volverte chamán, el poder que te dan las plantas, y te lo dice pues alguien que ha estado en estas experiencias, y este misticismo que te llega de soy Dios, ¿no? Conecto, puedo hacer el bien, que está increíble. O sea, creo que el hacer el bien a los demás está padrísimo. El problema es que este llamado a ayudar a los demás y a volverte parte como de los healers y de los guías y de los facilitadores, sin tener todo este contexto de a quién se lo estás dando, cómo es su psique, qué tan preparado está, su cuerpo está preparado o no está preparado, cómo lo vas a hacer, qué le estás dando, qué sustancia estás utilizando, es lo que nos está llevando realmente a tener un riesgo mayor, un riesgo hoy sanitario. O sea, si tú revisas en redes sociales, y creo que eso también es parte del problema, esto ha existido siempre, ¿eh? O sea, siempre ha habido pseudochamanes, siempre ha habido LSD, MDMA, te digo, de los 60s a la fecha, o sea, digamos que esto siempre había existido. ¿Qué pasa? Que con las redes sociales se abren canales de acceso, sobre todo para población muy joven, que pues nada más le da el clic en Instagram, en Facebook o en cualquier red social y se lo llevan a su casa y su tarjetazo y lo tienes y tú no sabes, número uno, si realmente lo que te están vendiendo es, ¿no? Claro. La cantidad de ceremonias, tú puedes darte hoy así, vean y píquenle y pongan psicodélicos, la cantidad de ceremonias que hay dirigidas por gente que no, ni siquiera es chamán, que ni siquiera es médico, ni psicólogo, ¿no? Es más, voy a dar el ejemplo de alguien que conozco, que me parece, esta es una opinión 100% personal, me parece que la persona ni siquiera está en equilibrio de su mente absoluto, verdaderamente, o por lo menos en el contexto de una realidad en la que vivimos. Y ha tenido y padecido muchos trastornos, esto no descalifica absolutamente a nadie, pero hoy es una persona que guía a otros sin conocimiento médico en lugares lejanos que pueden acabar en una situación problemática para todos los involucrados, aprovechándose, yo diría, me parece interesantísimo lo que dijiste del ego, porque tal vez puede ser eso, pero aprovechándose de lo que siempre se ha aprovechado la gente, de la desesperación. Sí. Y es que cuando tú estás desesperada, estás triste, estás atravesando algo muy complejo, no importa todo lo que hayas dicho antes, estás dispuesta a hacer lo que sea para sentirte mejor. Sí. Y a veces no tiene que ser un trauma o algo trágico, a veces simplemente la desconexión constante de la vida que estamos viviendo te lleva a decir, aquí tiene que haber algo más. ¿Quién me lo da? ¿Quién me lo enseña? Ah, perfecto. A mí me dijeron y me lo
marketearon, me lo brandearon, algo súper bonito, voy con los niños cool, que ahora son adultos cool, y entonces quiero ser parte de eso, eso me va a llenar. Y pues muchas veces no es así, porque te acompañan en una ceremonia, ni siquiera sé si la palabra debería de ser ceremonia, y habrá que dividir muy bien entre los healers y los dealers, ¿no? Que creo que eso es otra, pues muy diferente. ¿A dónde ves que va esto? Pues mira, creo que, y perdón porque te lo digo a ti, sé que es tu trabajo y además pues es algo, ¿no?, que estamos viviendo todos. Hoy la gente está escuchando a su influencer, o sea, está escuchando la gente que tiene esta voz, ¿no? Y por eso para mí es de verdad tan importante que haya influencers que tengan todo ese backup, toda esa credencial, no solamente la credibilidad y la capacidad de comunicar, que es increíble, ¿no? Pero en esto que estamos hablando, la cantidad de influencers que tú ves, seres de luz, pseudochamanes, guías, es muy grande. Y tú revisas, y yo siempre les digo a mis pacientes, perfecto, ¿quieres ir con ella? Divino. Por favor, averigua quién es, averigua quién ha estado con ella, averigua cómo son esas experiencias, o con él. No, quiero que tú estés seguro, segura de que lo que vas a hacer es con una persona que sabe manejar cualquier cosa, una cosa divina y maravillosa de una experiencia mística fenomenal, o un estado de urgencia, una hipertensión, una presión arterial alta que se sube por estas medicinas, un infarto, una crisis de psicosis, una crisis de ansiedad. Quiero que tú estés seguro que esta persona que tú vas a poner un estado de vulnerabilidad tal es una persona que tiene el conocimiento para manejar eso. Y la capacidad de manejar una crisis. Porque te dijo que su vida es perfecta en 3 fotos y 3 videos, ¿no? Sí. Porque te dijo que así era. Y mira, sí, a mí me llega a pasar lo mismo, pero es distinto porque cuando hablas de ejercicio, por supuesto que quien más vende hoy en día, en términos generales, es quien tenga el mejor cuerpo, los leggings más bonitos y el mejor contenido. No quien más estudió, no quien más sepa del cuerpo. Esa es una realidad. Y bueno, es la realidad que estamos atravesando. Cuando se conjugan estas dos cosas, es increíble. Pero por lo menos y estoy hablando de mi industria, lo que es mi trabajo, en el ejercicio, hay ciertas maneras de que tú puedas desde antes decir, mira, hizo esto o tal. Pero cuando hablamos de algo que pues es ilegal todavía en nuestro país para muchos, ¿no? Por lo menos manejado, o sea, ahorita nos contarás de eso, pues entonces se vuelve muy complejo porque tú ves esta comunicación y nadie te dice, te vamos a suministrar esto. Dosis, esto. No se puede, ¿verdad? Entonces te dicen un viaje maravilloso que conectará contigo y te llevará a decir lo que eres, hacia dónde tienes que ir, ¿no? Y todo es, no, pues yo sí quiero eso. Encontrarás a tu verdadero ser y el propósito de existir. Quiero. Serás una mejor persona. Quiero. Ok, pero ¿a través de qué? ¿No? O sea, porque es a lo que voy. Independientemente que eso es lo que estamos atravesando, yo te puedo decir, bueno, pero así vamos a trabajar y entonces la oxidación de grasa con la. Pero aquí, pues todo es como el que tenga la mejor narrativa marketera y a los mejores influencers invitados probablemente es el que tenga más ceremonias. Y esto, qué bueno que lo dices, porque aquí es donde entra la conciencia, ¿no? Uh-huh. Y la corteza. Échenle coco, porque no, o sea, no es lo mismo hacerlo aquí que acá, ¿no? Háblanos de esto, de lo que acabo de decir. Debido al contexto que nos platicas, ¿sigue siendo ilegal? Solamente tenemos 2 moléculas que son legales en nuestro país y en muchos de los países de Latinoamérica, que son cannabis, solamente en el entorno médico. O sea, existe una ley general de la cannabis desde el 2017 y un diario, en el Diario Federal de la Federación, el Diario Oficial de la Federación, se da el reglamento de la cannabis en el 2021. O sea, te estoy hablando que esto es hace ayer. Muy poco, pero la cannabis está legalizada y regulada en el país. ¿Qué pasa con eso? Que pues seguimos en un país como de la risa, donde tenemos leyes, pero no tenemos industria de la cannabis medicinal. Entonces hay
todo para hacerla, pero no hay medicinas de la cannabis medicinal, porque está aprobada la molécula o las moléculas de la planta de la cannabis, y la planta de la cannabis tiene 1,650 o más moléculas en su haber, de los cuales 150 son cannabinoides, de los cuales pues hay que extraer THC, CBD, CBG, CBN, etcétera, para poder hacer medicinas. Entonces, aunque tenemos mucha investigación, sabemos para qué usarlos, no la podemos usar. Y la otra que te decía es la ketamina. La ketamina es un anestésico de los 60s, o sea, es un anestésico que usan mucho en pediatría, en veterinaria, y lo usan ahí porque es muy, realmente como que su perfil de seguridad es muy grande, entonces las dosis pueden llegar a ser muy altas y no hay un tema respiratorio que puede llevar al paciente a la muerte. Entonces se usa en muy chiquitos, ¿no? En niños, en animalitos pequeños, para poder ayudar a procesos quirúrgicos. Hoy ese medicamento se utiliza vía intramuscular o vía intravenosa en protocolos para poder atender ciertos procesos de salud mental. Entonces, eso es legal en el país. Hay clínicas de ketamina en México, hay médicos expertos en ese tema, hay que hacer todo un proceso de evaluación, la experiencia como tal. Generalmente son 2 o 3 diferentes sesiones de la ketamina y después se hace un proceso de integración de la medicina. Todo lo demás, psilocibina, mescalina, LSD, MDMA, todo lo que digan es ilegal. El poder portar, el poder vender y el que a ti te cachen en la calle o en tu casa, donde sea, con estas sustancias, es realmente penas y cosas tremendas que de verdad cada uno tiene como el número de años de cárcel, ¿no? O tanto de multa, dependiendo de lo que estés portando, pero son sustancias ilegales. Y la otra cosa que está ocurriendo en el país y que es muy importante que la gente sepa es que hace mucho nosotros no veíamos una adulteración de estas sustancias. O sea, si te estaban vendiendo MDMA, o sea, el dealer te vendía MDMA. Si te vendían LSD, pues era LSD. Hoy, desde hace, y esos estudios mexicanos recientes de hace 3, 4 años, o sea, y que estamos viendo ya in situ, o sea, tú vas a los conciertos y está ahí el Instituto RIA haciendo mediciones de lo que estás consumiendo. Eso estuvo impresionante. Y bueno, dinos, ¿y qué fue lo que encontraron? Y lo que están encontrando, pues es que el 70% de las cosas que la gente consume pueden llegar a tener una adulteración con otras sustancias psicoactivas, desde clonazepam, metilfenidato, hasta fentanilo, que era algo que en el país pues producíamos y vendíamos, ¿no? Pero nunca habíamos visto nosotros ese efecto del fentanilo en población mexicana. Hoy sí, la gente que te dice que te vende un chocongo, hoy día lo que te venden es LSD o cocaína y no es psilocibina, porque es mucho más barato. Imagínate, o sea, la producción de un chocongo de coca con LSD es mucho más barata que tener una producción de cosecha de hongos y hacer chocongos. Entonces, realmente eso es un riesgo al que estamos hoy expuestos, que anteriormente, te hablo de una década atrás, no existía. La otra son todos este boom de facilitadores, guías, etcétera, sin la capacidad, pero sí con el poder de influencia en redes, en medios, ¿no? Que son capaces de llevar grupos. Yo he visto pacientes míos que han ido a espacios, retiros, talleres, ceremonias de 100 personas. O sea, ¿cómo puedes tú, ¿no? poder ayudar a 100 personas, aunque sean 10 personas cuidando? O sea, el poder realmente tener una guía, tener un cuidado, tener una contención de un estado así, no, o sea, es imposible cuando tienes 100 10 personas. personas cuidando. ¿Qué es cuidando? ¿Quién te cuida? ¿Qué capacidad tiene de reacción? Estás en un entorno absolutamente vulnerable. Ahora, esto, que es una realidad y que está pasando en este país y en muchos otros, desafortunadamente, está teniendo efectos sociales, como ya lo has dicho, efectos naturales, ¿no? Porque acabas de decir que el impacto de cuánto cuesta esta plantita, o sea, para que sea más barato venderte cocaína, ¿no? Literal. Y efectos también de estas personas que era una tradición ancestral y que hoy, pues, digo, no sé cómo suceda esto, quiero que tú me platiques porque estoy segura que tienes información, pero que hoy, pues, les roban, les quitan o qué les dan o cómo está sucediendo para poder suministrar la cantidad de ceremonias
que se están suscitando. Es muy interesante el fenómeno y la apropiación cultural, o sea, el hecho de querer robar como el rito, la ceremonia, el hacerte y vestirte como chamán, el ponerte plumas, el hacerte pasar incluso por una persona que se llama chamán, que ese es otro podcast totalmente diferente, hablar de todas estas ceremonias y todas estas medicinas ancestrales y lo que para nosotros como México representa eso, porque es patrimonio nacional de nuestro país, ¿no? Pero hoy pues lo vemos tristemente como robado, que se lo están robando. Y hablar de medicinas naturales también tiene una implicación ecológica y tiene una implicación social muy fuerte. Anteriormente los grupos indígenas que eran los dueños de estas ceremonias, pues ganaban dinero de este turismo, digamos, psicodélico. Hablo, por ejemplo, de Oaxaca, Huautla de Jiménez, ¿no? La Sierra Mazateca, donde surge María Sabina. Pues tú sabes lo que pasó en esos pueblos, se llenaron de turistas, pero quienes llevaban las ceremonias, pues era la gente del pueblo, eran los médicos chamanes de ahí. Hoy día eso no ocurre así y ellos están enojados, ellos están como que tratando de entender qué pasa con su medicina y por qué ellos pueden cobrarla en, no sé, te voy a dar un número, 1,500 pesos la ceremonia y aquí un super influencer te cobra 40,000 pesos la ceremonia. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por persona? ¿De un día? Bueno, 2 o 3 días, pero 40,000 pesos, ¿no? 30,000 pesos, o sea, y creo que eso también, ¿no? Habla también del impacto ambiental en el sentido de, te lo platicaba, la ayahuasca no es un brebaje o una bebida endémica de México. Ese bejuco es endémico de la Amazonía, Brasil, Colombia, Perú. Y pues el traer esas lianas a nuestro país implica un riesgo tremendo para la gente que lo trae, que generalmente son gentes muy pobres, que les ofrecen tal cual como mulas, que lleven la medicina y carguen eso. Es un tráfico. Con el riesgo. Es un tráfico completo, ¿no? Pongámosle el nombre, ¿no? Y pues ellos acaban en la cárcel y muchas veces los taitas acaban en la cárcel. ¿Y qué pasa con la selva también, no? ¿Qué crees que está sucediendo con esa selva? Claro. Que está siendo amenazada por toda esta gente que llega a querer sacar pues ayahuasca y lianas a lo loco y chacruna a lo loco para poder hacer estas ceremonias que hoy les dan cientos de miles de pesos mensuales a sus grupos. A otros. Me gusta que hablemos de esto porque evidentemente de todo lo que hemos dicho, eres una persona que cree en esto como una posible solución para algunos de algunos padecimientos mentales, físicos, etcétera. Pero también está siendo honesta en el tema de esto es un tráfico, cuando, por ejemplo, en la ayahuasca, al no ser endémica, es decir, que no se da aquí, que tiene un costo en otras vidas muchas veces, y que a lo mejor, si no sabes de dónde viene, cómo lo están haciendo, tal vez tu viaje o tu experiencia está costando mucho más de lo que te imaginas, y está llegando a tu privilegio nada más, como, esto estuvo padrísimo, me conecté, porque a veces no nos damos a la tarea de investigar, de saber cómo llegó esto a mí, ¿no? O sea, de pensarle tantito, ¿no? Porque lo que no podemos negar es que somos un país, una región del mundo muy dolida por el narcotráfico, ¿no? Y eso no podemos negarlo, que ha traído, pues bueno, ni para qué explicar aquí, ese sería otro tema, pero creo que todos estamos conscientes de lo que nos duele como país. Es complicado, ¿no? Darle el valor a algo que sí podría tener una solución como medicamento y estarlo revolviendo con algo que puede ser un riesgo. Y por eso es tan difícil la legislación y la regulación internacional, porque cómo regulas y cómo patentas y cómo, ¿no? Cómo llegas a una ley para una planta, para una mezcla como es la ayahuasca, para un sapo, para un cactus como es el peyote, ¿no? ¿Cómo pones en paz la ciencia con la cultura ancestral y la ciencia ancestral? ¿Cómo haces que estos dos, ¿no? puedan realmente estar unidos y trabajar unidos y no pelearse? Si hay una ley, ¿quién va a facilitar? ¿Van a ser solo los psiquiatras? ¿Por qué?
¿Por qué no los psicólogos? ¿Por qué no los médicos generales? ¿O por qué no solamente los chamanes que son chamanes? O sea, nos metemos a temas muy ríspidos y por eso es que yo veo muy compleja. Cuando a mí me dicen, Carmen, ¿tú ves a corto, mediano plazo que esto se vaya a solucionar, a resolver, que tengamos una legalización, una regulación? No, o sea, no. Y yo voy a decir algo muy loco y otra vez a lo mejor se sale totalmente como del guión. No, hombre. Las plantas, los hongos y todas estas medicinas tienen un poder, tienen una voz, tienen una energía. Ellos muchas veces marcan el tempo de la vida, no la marcas tú, ser humano. Entonces, por eso, esa es un poco mi teoría, por eso no hemos podido legislar la cannabis, que es una planta que, si yo te enseño los estudios clínicos de la cannabis, te mueres, o sea, te mueres de lo maravillosa que es la planta, las aplicaciones clínicas de cada cannabinoide, dónde se aplica, por qué en cáncer, por qué en dolor, por qué en ansiedad, cuándo sí, cuándo no. ¿Por qué crees que la planta hoy no está disponible para uso medicinal? Mi teoría es que porque la misma planta dice, no quiero, yo soy una planta, ustedes humanos, pues hagan sus reglas y sus leyes y sus chochos y sus cosas, o sea, yo soy planta, ¿no? Y a mí es muy difícil que me regulen y que me pongan en una ley. Y por eso ha sido tan difícil también con las demás plantas. Entonces, estamos en una época compleja, en una época de mucho debate y en una época de mucha información, porque el mercado negro no se va a detener. El mercado negro va a seguir porque ha seguido desde los años 60, cuando ya está esta lista de estupefacientes, esto está totalmente estipulado como ilegal y seguimos caminando en este camino gris, negro, de el tráfico de sustancias ilícitas. Eso va a seguir. Si nosotros no educamos a nuestros hijos de que esto está disponible, no les enseñamos qué es, para qué es, cuáles son los riesgos. Es mentira, y se los digo en voz alta, que estas sustancias son inocuas. No son inocuas, no son solo para viajar en la mente. La gente sí se muere, la gente sí corre riesgos de su salud. Sí hemos tenido lamentablemente casos donde no solamente queda en un mal viaje, queda en una experiencia de muerte o de riesgo hospitalario, ¿no? Entonces, son moléculas que atacan al corazón, tu frecuencia cardíaca se elevan el gasto cardíaco más del 30%, es como si corrieras un maratón, Sí. ¿no? Tu sistema inmune se afecta, tu sistema endocrino se afecta. Todo eso la gente no lo conoce y se mete las sustancias porque qué chido, qué bien, me la voy a pasar, qué increíble. Y realmente no conocen todo esto que te estoy diciendo. Sí. ¿Qué diferencia hay entre un MDMA y un LSD y una psilocibina? Pues los mecanismos de acción son distintos, actúan completamente diferente cada uno. Las dosificaciones son distintas. Psilocibina y LSD son moléculas casi idénticas, pero el LSD es 100 veces más potente que la psilocibina, ¿no? Y por supuesto que va a ser muy difícil que te intoxiques porque primero te vas a dormir, te vas a caer, te vas a vomitar, ¿no? Antes que te puedas intoxicar. Pero hay otras como ibogaína, hay otras que sí, el DMO, que es la sustancia del sapo, que sí son sustancias que están en la lista de la ciencia como sustancias que pueden provocar mortalidad, que pueden provocar la muerte. Punto final. Entonces, si no lo haces, ¿y qué riesgo? Porque probablemente muchas de las cosas que estás diciendo aquí, los facilitadores, por ponerle un nombre que, híjole, también tengo muchas opiniones encontradas de la gente que se hace llamar facilitador así de fácil, porque no porque se te haga fácil eres facilitador, pero tal vez no saben el riesgo. Tal vez si supieran que verdaderamente tienen vidas en sus manos, a lo mejor se la pensarían 2 veces para que este ego, que podría ser lo que nos envuelve a muchos, no nada más a estas personas, en el sentir, yo le voy a salvar la vida a esta persona, yo le voy a salvar la vida, y mientras tanto, pues bueno, le cobro 30,000 pesos, bueno, ¿no? Ahora, siempre hay algo que dirige todo, o por lo menos eso es lo que yo pienso, y eso se llama dinero. Y la industria farmacéutica, pues bueno, ya todos sabemos. Digo, al final, este libro de The Body Keeps the Score, esta doctora que siempre menciono, Anna Lem, que muchos médicos que tú debes de tener una lista infinita, y bueno, tú, hablan de los beneficios de la psilocibina. Y se está empezando a ver
una revolución de conocimiento, ¿no? Uh-huh. Y la gente ya dice, a ver, pero entonces yo ya no quiero que nada más me den el medicamento convencional que tiene todos estos efectos secundarios, ¿por qué no mejor probamos con esto? Y entonces la industria farmacéutica, y lo platicábamos tú y yo en una llamada, dice, esto es lo que quiere el cliente, perdón, el paciente, vamos a hacerlo, ¿no? Y está en debate, surgiendo la psilocibina sintética. Correcto. ¿Es correcto? Sí, y eso creo que es muy importante que la gente lo conozca. Los estudios más importantes que hay hoy día son con psilocibina sintética. Eso quiere decir que nos estamos perdiendo de un efecto maravilloso que se llama efecto orquesta o efecto entourage, que quiere decir que el hongo no solamente tiene psilocibina. El hongo tiene varias triptaminas que también son pues, sustancias psicodélicas que hoy no están bien tipificadas, pero que ya conocen muchos porque, digamos, se parecen, tienen los mismos receptores, actúan igual, ¿no? Y probablemente estamos hablando, dependiendo de cada hongo, porque hay 250 o más especies de hongos psilocibes o hongos alucinógenos. México es el segundo país más biodiverso en hongos psicodélicos. Entonces, no es lo mismo un hongo albino que un hongo de color o un hongo estable, ¿no? El hongo albino le llaman hongo leucístico, que suelen ser hongos con más cantidad de psilocibina, con más potencia, ¿no? Los más estudiados en la ciencia suelen ser los estables, los hongos de color, por llamarle de alguna forma. Entonces, cuando tú hablas de estudios de psilocibina sintética, estamos perdiendo también esa magia o ese efecto de las otras moléculas de los hongos, que no solo son los triptanos o las triptaminas o los psicodélicos. Hay muchas otras cosas en los hongos. Entonces, eso también es un debate científico. O sea, vale la pena. El DMT, todas las sustancias hoy el ser humano es capaz de sintetizarlas, es capaz de hacerlas en un laboratorio. Y te pongo el ejemplo perfecto. Cannabis, se intentó hacer una sustancia sintética de cannabis, un THC sintético. ¿Qué ocurrió con los estudios clínicos? Fallaron, porque los efectos secundarios eran terribles. O sea, a los pacientes les iba fatal con una marihuana sintética. Entonces, está ocurriendo un poco ese fenómeno también de debate de por qué entonces la industria farmacéutica no impulsa el uso de las plantas, no impulsa el uso de los hongos, no impulsa y sí impulsa la parte sintética. ¿Por y qué? ahí, Dímelo. Pues viene un tema obviamente que tiene que ver con lo económico. Tú puedes revisar hoy cuánto vale un protocolo en Oregón o en California o en los estados donde hoy día es completamente legal la parte clínica de la psilocibina o del MDMA, y te estoy hablando de entre $3,500 a $5,000 la sesión. ¿Quién tiene acceso cuando además esto no está cubierto por seguros médicos, no está cubierto absolutamente por ningún seguro gringo? Y quiero decir que cuando dices no está cubierto por ningún seguro, hablemos de específicamente de nuestro país y me dirás si en otros funciona igual. No estamos hablando de que no está cubierto porque son hongos o no está cubierto porque es psilocibina. Me parece fuertísimo que la salud mental no esté cubierta, no esté contemplada en los seguros. Y eso muy poca gente lo sabe. O sea, yo de repente llegan mis pacientes y, oye, Carmen, ¿puedes hacer mi carta del seguro? Y yo, pues te la hago, pero ¿qué seguro tienes? Porque creo que solo hay uno y solamente te cubre ciertas consultas de psicoterapia y algunos alimentos y por cierto tiempo, pero es uno solo. De hecho, no hay una cobertura de salud mental nunca. O sea, tú tienes depresión, es una enfermedad. Hay un daño, hay un cambio fisiológico de todo tu cuerpo y no está considerada una enfermedad. Entonces, tú tienes que costeártela y de verdad, o sea, yo como psiquiatra privado te digo, la gente para pagar una salud mental con un buen médico, teniendo un tratamiento integrativo, teniendo un tratamiento completo, cauteloso, gasta muchísimo dinero, ¿no? Y estamos hablando de la gente que tiene la posibilidad tal vez de adquirir un seguro, ¿no? Pagaste tu seguro toda la vida y además las enfermedades mentales, hoy así abrimos el podcast, es una epidemia. Y luego nos vamos a la medicina o el sistema de salud público, tampoco hay. Y entonces estamos viviendo una epidemia en donde después nos sorprende que la gente vaya y busque lo que sea por donde sea, Claro. ¿no? Cuando, caray, ¿cómo no está esto regulado? ¿Cómo es posible que los seguros privados
no cubran. Me vuela los sesos, ¿sí? Pues es muy triste, pero tiene que ver con el estigma con el que ha cargado nuevamente la salud mental. Y otra vez este separatismo de pensar que la mente es algo volátil que está ahí. O sea, la mente es una nube. La mente, si tú piensas, o sea, lo primero que te viene a la cabeza es como esta nubecita arriba. Y si estás enferma de una nubecita arriba, pues yo ¿por qué tengo que pagar algo de tu cuerpo? O sea, no tiene nada que ver tu microbiota, no tiene nada que ver tu músculo, no tiene nada que ver tu sistema inmune, tus hormonas, tu cerebro. No, eso es una nebulosa aquí. Entonces, ¿por qué tengo que pagar? A ver, además demuéstramelo. O sea, demuéstrale al seguro de gastos que tienes depresión. ¿Dónde? ¿Qué estudios hay? ¿Hay una imagen cerebral? ¿Hay serotonina que te pueda yo medir? ¿Hay dopamina que te pueda yo medir? O sea, estudios de laboratorio y gabinete para demostrar una enfermedad mental como las adicciones, como la anorexia, como la bulimia, como la ansiedad, el estrés postraumático, no existe. Y no existe porque son enfermedades que es muy complicado, que llevan un rezago en investigación brutal. La psiquiatría es la especialidad más rezagada en investigación de todas las ciencias médicas. ¿Cómo te explicas que tu cerebro, que es lo más grande que tienes, que es lo que te lleva el corazón, la respiración, lo que sientes, lo que piensas, sea algo que no hemos estudiado, no le hemos puesto pero ni un poquito de atención en investigación y además tiene un estigma de, es que estás loca. Entonces, como estás loca, pues te aíslo. ¿Qué pasaba con la gente enferma en las diferentes épocas de nuestra vida como seres humanos? Las personas con enfermedad mental han sido, por eso se llaman los aliens, han sido alienadas, han sido llevadas a un lado, han sido metidas en la hoguera, al río, encerradas, encadenadas. Tú te callas, no digas en la casa que hay trastorno bipolar aquí. Esto es de secreto de familia. Claro. No vayas a decir que se suicidó, no vayas a decir que depresión, nada. O sea, tú di que otra cosa. No vayas a decir, no hables de la botella. O sea, el alcohol aquí, chitón. O sea, esto es parte de es ser mexicano, es ser feliz. O sea, es chupar tranquilo, ¿no? O sea, entonces tenemos una cosmovisión de la salud mental que lleva, claro, a muchas necesidades que no están cubiertas, a muchos temas que nos podríamos llevar aquí horas. Y entonces tienes razón, ¿por qué la gente hoy, si no encuentra una respuesta en el sistema de salud mental que tenemos, que es una porquería, y yo vengo de ahí? De enfermedad mental vamos a llamarle mejor. El sistema de enfermedad mental porque de salud. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente empieza a ver estas otras puertas en la naturaleza, en los chamanes, en los facilitadores, en todo aquel que le ofrece que se va a sentir a todo dar. Y claro que dice, pues si me cuesta 5,000, 8,000 pesos mensuales mi tratamiento de depresión, pues ¿por qué no voy a probar con una ceremonia que me cuesta 20 o 30? Si me va a curar, si me va a ofrecer que voy a entender mi vida, que se me va a quitar la depresión y las adicciones, porque ¿tú crees que no, la gente no lo paga? Y lo paga feliz, ¿no? El problema son las consecuencias que eso tiene cuando no es un proceso que está bien documentado, que está hecho con la molécula, con la dosis adecuada y que tiene un proceso de integración. El proceso de integración psicodélica son todo este simbolismo, toda esta información que tú obtienes de esa experiencia, la tienes que poner en una bandeja y tienes que colocar las piezas para poderla llevar a tu vida y tener una practicidad de esa experiencia psicodélica que transforme tu psique, que transforme la forma en la que piensas, sientes y actúas. De otra manera, tú puedes irte al mejor evento de psicodelia con el mejor facilitador y el más influencer de los influencers, con 80 podcasts, con 20,000 followers, ¿no? Y te puedo asegurar que si no hay esa integración, no sirve de nada. O sea, es una linda experiencia, estuvo chido, qué padre, estuve con mis cuates. Es algo que vas a contar y entonces ya eres parte de Cool Kids que lo hacen. Ok, correcto. Pero entonces no va a transformar tu vida. No es algo terapéutico. La gente no entiende esa diferencia. El volverlo terapéutico implica la preparación, una buena experiencia con una guía que realmente conozca quién eres, qué quieres, cuál es tu intención, cómo va a ayudarte después a recoger todos esos pedazos que surgen en la experiencia psicodélica, en tus sentidos, en tu conciencia, y entonces hacer el proceso integrativo para hacer un proceso que te ayude a mejorar como ser humano. Ahí es la diferencia entre un proceso terapéutico a pasarla chido. Ok. ¿Dónde en el mundo se pueden hacer estos procesos
terapéuticos, donde sí. Hay muy pocos países donde esto es algo completamente legal y está totalmente regulado. Por ejemplo, Canadá me parece un país que tiene una regulación bastante completa, donde hay clínicas, al paciente se le ofrece, está cubierto por el gobierno. Ay, ¿no? esos canadienses todo lo hacen bien. ¿No? En Estados Unidos, acuérdate que pues no tiene un gobierno que es estatal, entonces depende cada estado su regulación, su legislación, pero tenemos en Estados Unidos cerca de 4 estados que tienen ya también sus protocolos. Gracias a ellos también estamos avanzando bastante en la investigación, en la imagen cerebral, en la genética, en todo lo que sucede en el cuerpo, no solo en el cerebro con estas moléculas, cuál es la dosis adecuada, cómo hacerlo, cuántas sesiones, cuánto dura la integración, cuánto dura este proceso en el sentido de tengo que hacer solo una experiencia, tengo que hacer 2 experiencias por año, una experiencia cada año. O sea, esta temporalidad la va a dictar la ciencia sí o sí, nos guste o no nos guste. Claro, por lo menos por ahora, ¿no? Y hay algunos países europeos donde también hay, pues obviamente, un avance legislativo y regulatorio y una apertura a las sustancias que está permitiendo que avancemos también en este camino de entendimiento del cómo, el por qué y para qué. Ahora, nos clavamos muchísimo en la medicina psicodélica porque de eso se trataba este episodio y te agradezco esta clase hermosa, pero comenzamos hablando que esto era una parte, un pilar de la psiquiatría integrativa. Sí, en donde tomamos en cuenta el estilo de vida y otros factores. Si alguien quiere hoy acceder en México a esta psiquiatría integrativa, ¿cómo puede hacerlo? Pues mira, hay muy pocos personajes que se atreven a hacer esto porque implica un proceso, número 1, de mucha educación. Y la educación son muchas horas con el paciente, mucha paciencia, y ir como peldaño a peldaño transformando desde la parte espiritual, la parte mental, el cuerpo y el estilo de vida. Cambiar un hábito, y tú lo sabes más que nadie, es una de las cosas más difíciles que tenemos. Y no todos los pacientes, yo más bien me atrevería a decir que es al revés. O sea, primero, el encontrar un profesional integrativo, hoy día en México todavía es complicado porque seguimos en ese sistema viejo de, pues hay una enfermedad, pues hay una medicina para esa enfermedad y yo nada más voy tapando los síntomas. Sí. No tapo la raíz ni estoy realmente sacando de raíz el problema. Eso es algo que hace la medicina funcional o la medicina integrativa, sacar las cosas realmente de raíz, ¿no? Pero lo más importante es encontrar pacientes que sean capaces de entrar al proceso. Porque si yo los voy a poner a hacer ejercicio y nunca han hecho ejercicio y no quieren hacer ejercicio, pues yo no les puedo dar masa muscular que les va a dar muchísima más capacidad, resistencia cardiovascular, que eso al final va a impactar en el cerebro, que al final eso va a impactar en el eje intestino-cerebro. O sea, entonces también tenemos que hablar del paciente ideal para la psiquiatría integrativa. Es un paciente que quiere cambiar sus hábitos, es un paciente que está consciente que no va a ser fácil, que ir en contra de una enfermedad crónica como son las enfermedades mentales, porque el 90% de las enfermedades mentales son crónicas. Cuando tú ya tienes una depresión, el riesgo de tener recaídas es muy alto y muy probablemente tú vas a ir cargando con esta enfermedad toda tu vida, vas a tener que cuidar, vas a tener que estar mirando señales de alarma para evitar las recaídas. Lo mismo con las demás patologías que podamos mencionar, ¿no? Entonces, creo que hoy día hay una puerta abierta, yo veo muchos psiquiatras jóvenes interesados, yo tengo pues pupilos que están cercanos a mí, que quieren aprender, que quieren conocer sobre plantas, que quieren conocer sobre ejercicio, sobre suplementación alimentaria, sobre nutrición psiquiátrica, sobre microbiota, sobre sistema inmunológico y endocrino en el cerebro. Entonces, qué maravilla, yo creo que estamos muy todavía jóvenes en esta época de tener muchos especialistas integrativos, pero creo que estamos en buen camino generando cada día más especialistas con esta mirada. Pensé que este iba a ser el único episodio en el que el ejercicio y la masa muscular no saliera, fíjate. No. Y la alegría que me causa el saber que por supuesto no es lo único, pero que todos los episodios, independientemente de lo que tratemos, cuando se trata de bienestar, en el sentido que tú lo describiste al principio, termina en hábitos y uno de ellos es el ejercicio y la masa muscular que se genera con muchas veces.
El movimiento y el cuerpo humano está hecho para eso. Es un cuerpo que está hecho para moverse, es un cuerpo que necesita. Hoy por eso vemos tanta gente enferma, porque esto de estar sentadas todo el día moviendo con dos dos pulgares. deditos, ¿no? Nos está matando y está matando lo más grande que tenemos, que es nuestra musculatura, que es nuestro esqueleto, que son nuestras articulaciones. Si la gente no lo entiende, es de verdad muy difícil cambiar el estatus mental. El ejercicio es un factor protector. Hoy día hay un estudio increíble y maravilloso que te voy a compartir porque me encanta. Por favor. Que la gente que hace ejercicio y la gente que baila tiene un factor protector casi arriba 3 o 4 veces más que una persona que no está haciendo absolutamente nada. Y eso es como tomar un antidepresivo diario. Yo le digo a mis pacientes deprimidos o que tienen depresión o que tienen ansiedad, tú quieres sentirte mejor, haz ejercicio. O sea, no quiero, me vale. Te paras y lo haces porque eso es la endorfina, la anandamida, todas estas sustancias endógenas que tu cuerpo necesita para pensar mejor, para estar más claro, para estar más contento, para tener dopamina. ¿Quieres tener dopamina? En vez de estar scrolleando el celular por horas, por favor, agarra 10 brincos aquí, las sentadillas, Tuvimos aquí un doctor, vamos ya a cerrar, pero tuvimos aquí un médico que dijo, cuando llegan a mi consulta y me dicen, doctor, por favor, ayúdeme, necesitas hacer ejercicio. En el momento que me dicen, uy, eso sí va a estar difícil, yo no puedo ayudarte. Perdón, abandona mi consultorio porque yo no voy a poder ayudarte si tú no estás dispuesto a hacer esta parte, porque no va a haber pastilla y en el momento dices, qué rudo, ¿no? Pero es que también las personas tenemos que cooperar con nuestra propia salud. Estamos muy acostumbrados a buscar una pastilla, una planta, un algo, una ceremonia que me resuelva toda la chamba que me da flojera hacer y que tiene que ser constante. Mira, yo te voy a hablar también como deportista de alto rendimiento de muchos años. O sea, yo estuve en el Comité Olímpico, o sea, fui clavadísima del deporte. Para mí ha sido, como yo te decía, una droga, un pilar, mi dopamina diaria. Y yo sin duda te puedo decir que si yo no hiciera ejercicio diario y si yo no tuviera por lo menos la conciencia de que tengo que mover mi cuerpo, yo ya no estaría aquí. O sea, sí ha sido para mí un salvavidas. Yo agradezco a mis padres que me hayan metido porque yo era tan inquieta y, o sea, me subía a los árboles y brincaba y corría y pues yo creo que eso ellos dijeron, pues ponla y métela a hacer ejercicio y canalízalo en algo. Y fue, la verdad, un regalo para mí. Yo hoy con mi hijo estamos entrenando, hacemos box juntos, o sea, para él el movimiento tampoco es así que le encante, pero él sabe que lo tiene que hacer, ¿no? Es un niño, comparado a los adolescentes que yo veo, pues es un niño que está con una capacidad muscular distinta a los otros, ¿no? La obesidad también en los chavitos está cañón, entonces sí. Eso le da mucha sanidad también. Me identifico 100% con lo que acabas de decir, 100%. También para mí ha sido un regulador, es mi salud, mi día cambia, si no lo hago me siento muy mal y también me atrevo a decir lo mismo que tú dijiste para terminar y esta sería la opinión valiente de este episodio. Para mí ha sido mi salvavidas en muchos momentos de mi vida y también, por fuerte que suene, tal vez tampoco estaría aquí si no fuera por eso y creo que quienes lo hemos aprendido y lo hemos experimentado, por eso somos tan intensos en el tema, ¿no? Total. Muy rápido, si en una oración pudieras decidir a dónde quieres que vaya esto, ¿qué dirías? Así, una. ¿A dónde quieres que vaya? ¿A dónde te gustaría? Llega la genia y te dice, aquí podemos ir. Yo quisiera que fuera hacia la gente que lo necesita, de una manera otra vez consciente y de una manera regulada. O sea, urge, sí urge. ¿Va a suceder? No sé. Gracias por todo el trabajo que estás haciendo en ese respecto, porque no nada más es todo lo que estudias, eres una vocera, eres líder de opinión. De verdad, gracias. Yo creo que este episodio va a abrir muchos ojos, ¿no? Incluyendo los míos. Y me gustaría que si tienes algún lugar en donde quienes están escuchando te puedan encontrar, nos compartieras dónde. Muy fácil, doctora DRA Carmen Amezcua con Z. Están ahí mis redes sociales, prácticamente están todas.
TikTok medio ahí desbalagado porque no me gustan mucho estar en mis redes y eso implica mucho tiempo y respeto mucho mi salud mental, así es que, y mi sueño. Pero pueden encontrarme en cualquiera de las otras redes sociales. Estoy muy pendiente de todo lo que me piden, la información que necesitan. Vamos a hacer cosas muy interesantes en el futuro para poder llevar esta información a más gente y tratar de minimizar tantos riesgos que hay para la gente que lo quiere como medicina y también para la gente que lo quiere como recreativo. Pero hay que educar. Gracias, muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti. Si te gustó este episodio, si quieres que sigamos compartiendo información de valor con expertos gratuita para que puedas mejorar tu cuerpo, tu mente, tu vida, no se te olvide suscribirte a nuestro canal de YouTube, darnos me gusta porque sí, de eso vivimos y compartir este episodio desde la plataforma donde consumas tus podcasts. Gracias especiales a Maken por este maravilloso espacio y el apoyo para hacer posible la producción de Filosofía. Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.